Todas y todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la segunda mesa del sexto encuentro de internacionalistas universitarios de este evento que desde hace ya 6 años ha buscado fomentar la participación de estudiantes de Relaciones Internacionales de la UNAM en torno a temas de investigación que están desarrollando. Muchos de ellos son temas de tesis, algunos son pues estos como primeros acercamientos a la investigación que están teniendo nuestras y nuestros estudiantes. Yo soy Irving Rico y me congratula mucho estar aquí moderando esta mesa que lleva por título Conflictos Medioambientales. Okay. Perdón, nos escuchábamos bien aquí entre todas y todos, entonces. Bueno, esta mesa que se llama Conflictos Medioambientales y Proyectos de Desarrollo, en donde tendremos 5 propuestas bien interesantes que tienen que ver, pues, con cómo se está debatiendo críticamente la idea o los paradigmas de desarrollo, cómo la cuestión medioambiental, la crisis o el colapso medioambiental están trastocando transversalmente prácticamente todas las situaciones sociales que atraviesan nuestro mundo. Y bueno, son 5 propuestas que desde los enfoques, desde los intereses, desde las inquietudes de quienes me acompañan aquí en la mesa, pues van a ser tratadas estas temáticas que estoy seguro que van a ser sumamente interesantes para todas y todos ustedes. Algunos elementos protocolarios tienen 15 minutos cada una y cada uno. Yo soy el verdugo del tiempo el día de hoy, entonces les voy a estar recordando constantemente cuánto tiempo tenemos y pues sin más podemos dar inicio con esta mesa. Vamos a empezar la mesa con la participación de la compañera Mariana Yáñez García. El Darién en disputa, las resistencias indígenas desde la resignificación de las representaciones del territorio en Panamá. Mariana, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha todo bien ahí? Perfecto. Va, voy a hacer todo un poquito más para acá. Pues antes de empezar, agradecerle muchísimo a todas las personas que hacen posible este maravilloso evento que nos permite empezar con la investigación de parte de los estudiantes y agradecerle en especial a mi asesora Fernanda Tejada por todo el acompañamiento y todo el asesoramiento de estos días, que fue muy fructífero y lo agradezco mucho. Pues efectivamente yo les voy a hablar el día de hoy del Darién como un espacio en disputa. Siguiente, por favor. El Darién es un espacio de selva tropical que se encuentra a lo largo de toda la frontera entre Panamá y Colombia, de lado a lado. Es un espacio que su mismo nombre es el que toma la provincia del Darién en Panamá y que dentro de la selva del Darién se encuentra la comarca en Veragua-Unán y que también hay una parte de la comarca Gunayala. También dentro de este espacio, pues hay muchas otras comunidades indígenas que han habitado históricamente la selva y es el único punto en el cual la ruta panamericana es interrumpida. Actualmente, las comunidades indígenas y la selva se ven atravesadas por varias dinámicas de violencia enmarcadas en un contexto de crisis migratoria en la frontera, en un contexto de un narcotráfico que utiliza la selva para refugiarse y para mantener sus actividades ilícitas, también un Estado que permite y que hace caso omiso a las demandas y a las denuncias de deforestación, de tala ilegal, de tráfico de personas, generando entonces que también haya una fuerte red de crimen organizado que opera dentro de la selva. También hay una dinámica de despojo de tierras en la que las empresas y el Estado venden o hacen concesiones de territorios que le pertenecen a campesinos y principalmente a comunidades indígenas, pues efectivamente a las empresas, principalmente empresas que buscan utilizarlo para la agricultura o para el ganado, para monocultivos, para este tipo de proyectos y de crecimiento económico para el progreso. Y también ha habido una cada vez mayor amenaza de militarización dirigida y coordinada por los intereses de Estados Unidos por tener un control estratégico en este espacio. Podemos identificar entonces que el Darién es un espacio en disputa, en tanto que Estados Unidos busca verlo como un espacio de dominación, generarlo como un espacio de dominación, a la par que el Estado panameño como un espacio que le permite tener una visión de un desarrollo moderno y occidental.
mientras que las comunidades indígenas lo ven como un espacio de resistencia del cual tienen una responsabilidad de defenderlo, una responsabilidad no solamente hacia sus identidades y culturas, sino también hacia el bosque, en tanto es el sostén de vida y es la forma en la cual subsisten. En este sentido, pues hay dos aclaraciones conceptuales a hacer antes de continuar. La primera, que pues entendemos el espacio no como un contenedor de relaciones sociales, sino como un espacio que es configurado por elementos materiales y elementos subjetivos, que es creado es producido a partir de las relaciones sociales, pero que también las relaciones sociales, las relaciones sociales producen al espacio y el espacio es producido por las relaciones sociales en una constante mediación y transformación entre ellos, haciendo entonces que la interacción entre los actores sea la que genera este mismo espacio y la que es esencial para poder comprender el espacio en ese sentido. Y la segunda aclaración conceptual es esta fuerte crítica que se hace de parte de la ecología política a este paradigma dual de naturaleza y civilización, en el cual reconocemos que este paradigma es obsoleto para entender estas violencias, es obsoleto para entender realmente cómo se relacionan estos actores y pues especialmente una crítica a esta parte de que la naturaleza es ahistórica, es permanente, es una canasta de recursos la cual podemos explotar y siempre va a estar para nuestra disposición desde una visión antropocéntrica en la cual es justificable esta explotación. Creemos entonces, bueno, el objetivo de esta ponencia es entonces analizar cómo es que el Darién es construido conceptualmente y cómo es que estos conceptos han sido instrumentalizados para justificar y legitimar violencias. Y a partir de eso, cuáles son las resistencias que articulan las comunidades indígenas que habitan el Darién a partir de las representaciones cartográficas y representaciones jurídicas. Hablábamos anteriormente de que son estos tres actores, ¿no? Estados Unidos, el Estado de Panamá y las comunidades indígenas, las que generan estas representaciones del Darién, entendiendo las representaciones como lo que permite articular y justificar a partir de ciertas visiones y de ciertos intereses plasmados en las representaciones, los que generan entonces y los que configuran las relaciones sociales. En este sentido, pues hay que analizar cuáles son las representaciones y cuáles son los intereses que se plasman a partir de las representaciones de cada uno de estos actores. Siguiente, por favor. Ay, no, la anterior, por favor. Esa mira. Ok. Entonces, empezando con Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos ha utilizado y ha entendido a la región latinoamericana en general como su principal espacio de influencia, como este espacio en el cual le permite influir y mantener su proyecto de hegemonía. En este sentido, el Canal de Panamá tiene una especial importancia en tanto, pues, en la externalización de fronteras de Estados Unidos. También hay una parte importante en la que entiende que su seguridad nacional está estrechamente vinculada a los flujos comerciales internacionales, siendo que el Canal de Panamá, pues, pasan por ahí muchísimos flujos de comercio internacional. Panamá, como un estado, tiene una especial importancia. Entonces, el Darién ha sido utilizado anteriormente como una barrera natural a invasiones como terrestres al canal. Sin embargo, hoy en día hay otra razón por la cual para Estados Unidos es muy funcional, y es que el control de la selva le permite generar un embudo de migrantes, un embudo a partir del cual Estados Unidos, en su influencia y asesoramiento a las fuerzas, al Estado panameño, le permite entonces implementar políticas necróticas, políticas de muerte en contra de las poblaciones migrantes, sumamente violentas en contra de ellas. Y a la par, en tanto sabemos que hay actividades de narcotráfico dentro de este espacio, le permite también generar una justificación de por qué es que tiene que haber una influencia militar, recursos militares para poder generar esta misión de pacificación dirigida por el Comando Sur a el Darién. Entendiendo también que son exactamente los mismos centros en los cuales se gestiona lo de la migración y se gestiona lo del combate al narcotráfico, nos damos cuenta de que están sumamente ligados. Por otro lado, también podemos entender el aumento de la presencia de la presencia militar de Estados Unidos en el Darién como una respuesta al aumento de la presencia política y económica de otros actores como lo son China y Rusia en la región en general. De esta forma, pues el Darién y el generar una representación del Darién de parte de Estados Unidos le permite una dominación, una estrategia, una herramienta de dominación continental.
De parte del Estado panameño es aquí en el que principalmente podemos notar este paradigma de naturaleza-civilización, en tanto para Panamá el Darién representa una riqueza natural y una reserva natural importante, entendiendo que el Darién es un espacio megadiverso, es un espacio en el cual hay especies endémicas, es un espacio en el cual hay maderas específicas que en el mercado internacional, principalmente de demanda china, son muy preciados. Entonces, se ve como efectivamente esta canasta de recursos de la cual el Estado de Panamá puede tomar estos recursos, puede explotarlos a nombre del crecimiento económico y del desarrollo moderno del Estado de Panamá, sin entender cuáles son los límites naturales que hay a estos y sin entender también los límites sociales que hay, que se generan después como resistencias. En este sentido, toda visión que defienda al Darién como algo que debe de respetarse es entonces un obstáculo al desarrollo y a los intereses nacionales de Panamá. El Estado de Panamá ha implementado políticas de titulación masiva que tienen el objetivo, a partir de la Ley 56 de 2010, generar un registro formal de quién está trabajando las tierras. Sin embargo, en su implementación se ha visto fuertemente cómo es que se ha priorizado a las empresas que buscan estos monopolios, que buscan explotar y deforestar por encima de campesinos y comunidades indígenas que pues utilizan las tierras para habitarlas y para agricultura de subsistencia, reconociendo que la agricultura de subsistencia se ve como que no es productiva, como que no busca la acumulación de ganancias y por lo tanto no debería de ser procurada por el Estado. Por lo tanto, también se ve como un entorno que le permite justificar y lavarse las manos de todas estas otras violencias, ¿no? De las crisis tanto de deforestación como de las crisis de trata de personas y así como todo esto le permite culpar a la naturalidad y al salvajismo y a lo incontrolable de la selva para lavarse las manos y decir que entonces es justificable la dominación porque no hay otra forma en la cual puedan garantizar los derechos y garantizar el bienestar y la legalidad dentro de este espacio. Tenemos que notar que entonces también hay esta vinculación entre los intereses estadounidenses y los intereses de Panamá, en tanto ambos lo ven como un espacio de dominación y también entendiendo que Panamá está de cierta forma dependiente y subordinado a los intereses del hegemón estadounidense. Y pasando ya a la visión, a los conceptos que difieren fuertemente de los dos anteriores, que son los de las poblaciones indígenas, tenemos a las poblaciones indígenas que entienden al Darién como una red de vida con la cual interactúan en interdependencia, que dependen de ellas, que la salud del bosque es la salud de las comunidades indígenas y viceversa, siendo también que sus culturas están estrechamente ligadas a elementos de la selva, ¿no? Sus danzas, sus idiomas, sus saberes, todos estos dependen y están tejidos con la selva. Por lo tanto, se plantea que negarles el derecho al bosque es negarles el derecho a su cultura. Y a partir de esto se genera una responsabilidad por defender al Darién, una responsabilidad por defender a la selva de estas dinámicas de destrozo, de degradación de las condiciones de vida y se rompe con esta jerarquización antropocéntrica. Gracias. Entonces se generan estas dinámicas de resistencia, estas dinámicas de protesta, desde una escala colectiva de una comunidad que se organiza, no una, sino varias comunidades que se organizan, que toman instituciones, que hacen protestas, que hacen marchas, que recuperan sus saberes, pero también desde una escala corporal, entendiendo que se plantea que los bosques deben de ser defendidos con la misma vida. Entonces, hablábamos anteriormente de cómo son las representaciones las que permiten configurar las relaciones de poder y cómo nos relacionamos con los espacios. Se puede entender entonces que el Estado genera representaciones, en tanto el Estado no es tangible, como dice Rafestán, el Estado no es tangible y necesita de las representaciones para ser entendido. Por lo tanto, requiere de disciplinas que generen representaciones para sus intereses y que solamente prioricen al Estado, como lo es la geografía política. En este sentido, la geografía política se vuelve una herramienta al servicio del Estado, específicamente del Estado panameño en este caso, para generar estas representaciones y además el Estado genera barreras institucionales en las cuales las comunidades indígenas y toda concepción que no se alinee con la del Estado no puede participar en la creación de legislaciones y no puede participar en la creación de representaciones cartográficas, que son las dos en las cuales nos vamos a centrar en este resto del tiempo. De esta forma, son excluidas las poblaciones indígenas de la toma de decisiones.
Entonces, yendo a primero las representaciones jurídicas, hay dos formas en como la legislación panameña en las cuales se puede identificar una representación hecha a partir de las resistencias y resultado de la organización de las comunidades indígenas. La primera es la comarca. La comarca entendida como una organización política semiautónoma que reconoce la propiedad colectiva de las tierras de un grupo étnico en específico, que actualmente hay 6 en todo Panamá. 3 están dentro del Darién, la Cunayala, Emberá y Cuna. Sí. Que la primera es en 1953 de parte de los Cunas, ¿no? Y que cada una de estas comarcas ha tenido su propia negociación con el Estado, su propia ley para generar estas comarcas, lo cual permite una mayor autonomía al no encasillar a todos bajo la misma ley y como si todos necesitaran las mismas cosas y tuvieran las mismas demandas. Sin embargo, nos damos cuenta de que las comarcas no es una figura suficiente porque no todas las poblaciones indígenas tienen la misma extensión en su territorio, la misma capacidad de cumplir los requisitos que pide el Estado panameño para ello. Por lo tanto, también surge en 2008 con la ley número 52 la oportunidad de generar propiedad colectiva para sus tierras y actualmente Puerto Lara, Cañablanca, gracias, y Arimae tienen también este reconocimiento. Esto difiere con la visión del Estado a partir de que ya no se ve de parte de las comunidades indígenas la propiedad de las tierras como un recurso, sino que se ve como una oportunidad de defender sus identidades y de defender al bosque. No se ve como algo a explotar, no se ve como algo a dominar, y por eso es que es tan disidente a como la idea del Estado o de las empresas teniendo la propiedad de estas tierras. Pero en un segundo punto, en la parte de la representación cartográfica, nos damos cuenta de que es especialmente importante a partir de que para poder adquirir el reconocimiento de las tierras colectivas, de la propiedad colectiva o de la comarca, es necesario tener evidencia de cómo hasta dónde llega tu territorio o de, en caso de levantar una demanda porque hubo deforestación, porque hubo daño, se requiere de tener evidencia física o de tener como localización exacta y material visual probatorio. Es a partir de esto que toman relevancia las representaciones y resistencias cartográficas a partir de la reapropiación de tecnologías como lo son los drones, los geolocalizadores, la utilización de software para generar mapeos digitales que permite generar entonces estas evidencias y llevarlas a los tribunales para que no haya impunidad. Y no es que no se tuviera el conocimiento anterior a utilizar estas tecnologías, sino que no había habido esta necesidad de documentarlas. Entonces se reapropian estas representaciones hegemónicas y es a partir de estas que se da la oportunidad de defender al territorio desde la parte jurídica. Esto genera varias cosas. Esto genera que haya una evidencia de la traición del gobierno al permitir estas omisiones, genera también que se sitúen a las poblaciones indígenas en el centro de las discusiones, que sean ellas las que tengan la agencia jurídica para poder defender y para poder determinar cuáles son las políticas y los proyectos dentro de sus territorios, y finalmente que haya un reconocimiento de su existencia, un reconocimiento de sus cosmovisiones a partir de que hay muchos discursos que dicen que en el Darién no habita nadie, que el Darién es pura selva. Entonces son estas representaciones las que les permiten disputar el Darién, las que les permiten generar esta presencia y las que les permiten pues generar una mayor defensa en general, en tanto hay menor deforestación dentro de las comarcas, menor deforestación dentro de las tierras colectivas. Entonces eso sería todo de mi parte y agradecer mucho por este espacio. Muchísimas gracias, Mariana, por esta muy interesante ponencia sobre pues esta cuestión de la producción y la construcción tanto conceptual como material del espacio en el Darién, en esta lógica de disputa, en esta dialéctica entre el espacio dominante y las formas de resignificación de los propios espacios subversivos. Aquí yo me preguntaría, ¿qué tanto, Mariana, esta cuestión de la resignificación de las representaciones por parte de las agrupaciones indígenas o de algunas agrupaciones indígenas, qué tanto está realmente retando este monopolio hegemónico de la representación espacial por parte de la estatalidad, ¿no? Creo que sería interesante pensarlo, a lo mejor abundar un poquito más en ello en la ronda de preguntas y nuevamente muchas gracias, ¿no? Gracias. Ahora continuamos con Bruno Garduño Guerrero, quien nos va a compartir una ponencia titulada La desaparición forzada en la conformación del espacio estratégico capitalista a nivel global,
la defensa de la tierra en México. Bruno, adelante. Bueno, muchas gracias al profesor Irving por la presentación, a la maestra Fernanda Uribe por la asesoría para la presentación de esta investigación, a la doctora Canetti y a su equipo que organizan este evento. Agradezco mucho el espacio. Y bueno, particularmente voy a vincular la desaparición forzada con la conformación de un espacio estratégico capitalista a nivel global por las siguientes razones. Bueno, en primer lugar, para buscar romper con la unidimensionalidad de la interpretación de la violencia estatal como irracional o excepcional y decir más bien que es la desaparición y la violencia un elemento paradigmático de la gubernamentalidad neoliberal en general y del Estado mexicano en particular, que se supone con otras formas de violencia, pero que también coexiste con otros dispositivos de consenso en tanto gubernamentalidad, ¿no? Y bueno, se buscan aportar elementos específicos, de contextos específicos, y en tanto iré a la par describiendo elementos analíticos y ejemplos de contextos territoriales muy, muy puntuales para no generalizar y hablar de la desaparición en general en México. Y bueno, distinguir a partir de esa diferenciación territorial y social que la defensa del territorio en algunas comunidades y en algunos espacios implica también una disputa por la lectura del territorio y por la relación que se establece con este. Entonces, vamos a definir a grandes rasgos qué implica la desaparición forzada. Una conceptualización tradicional nos guiaría por la privación de la libertad ejecutada por agentes del Estado o por personas con su consentimiento, seguida por la negativa del ilícito, así como el ocultamiento del paradero o la condición de la persona desaparecida. También podríamos complejizar este término haciendo referencia a que se ejecuta para tener la posibilidad de violentar la corporalidad de quien se oculta y posteriormente negar el paradero de los restos de la persona o de la persona misma. Pero, bueno, siguiendo en esta complejización del término, identifico la desaparición forzada también como una tecnología política que a través del ejercicio de la violencia busca trazar los límites de los conflictos y el orden de las resistencias. En ese sentido, identifico que es también un proceso específico sobre el cuerpo físico de las personas, pero también sobre el cuerpo social, en tanto que implica un acto de negación de la subjetividad del otro, pues se busca hacer desaparecer no solamente el cuerpo, sino los sentidos políticos que el sujeto juega dentro de la red de la vida de la comunidad, y entonces se busca infundir el terror, el miedo dentro del cuerpo social, destruyendo la trama de sentidos políticos y sociales que aquel cuerpo ayuda a tejer a través de su existencia en determinada comunidad. Siguiente, por favor. Y bueno, para determinadas comunidades, hablar de defensa de la vida, de defensa contra la desaparición forzada, es también hablar de defensa de la tierra, por eso lo voy a vincular a través de la categoría del cuerpo-territorio y del territorio-cuerpo de la tierra, pues la amenaza al territorio por el extractivismo, por la presencia militar del Estado, entendida desde esta categoría, implica la pérdida de modos de vida, de concepciones de mundo, de ontologías, que disputa la concepción hegemónica del territorio como un espacio de extracción de recursos que la tierra está esperando por la intervención del hombre, y entonces pues se entiende de otra forma en determinadas espacialidades, donde incluso comunidades como la comunidad yaqui en México no solamente no se identifica como defensores de la tierra porque se asume que es una labor dentro del tejido de la vida de la comunidad, sino que defender la vida y defender el territorio son acciones inherentes, pues son prácticamente ligadas la existencia una de la otra. Y bueno, las prácticas de resistencia a la desposesión de la tierra y del cuerpo en espacios como el que menciono retan la dinámica expropiatoria del sistema de muerte y de exclusión, así como el proceso mismo civilizatorio occidental, moderno, capitalista, al proponer una ontología, una lectura y una relación diferente de las personas con el territorio. Siguiente, por favor. Bueno, digo que el espacio estratégico capitalista a nivel global es estratégico por 3 puntos principalmente, porque transcurre a través de la ocupación de una serie de posiciones en el ámbito internacional, es decir, no se busca ocupar la totalidad, porque se nutre de una serie de relaciones de poder a escala planetaria en la medida que a través de la difusión de determinada hegemonía y del disciplinamiento de determinados sujetos se reproduce relaciones sociales específicas que benefician la reproducción del capital y porque se materializa y funciona a través de mecanismos concretos que se encuentran enquistados de forma específica y particular en enclaves geoestratégicos, que lo que busca es dominar o disciplinar relaciones
relaciones concretas. Y yo, siguiente, por favor. En el mapa que les presento podemos ver uno de los elementos. Bueno, es posible analizar el espacio estratégico capitalista a nivel global a través de dos elementos. El primero es la producción estratégica y el segundo es la militarización del espacio. El primero, la producción estratégica, se refiere al control de los espacios y las relaciones sociales que garantizan la producción de mercancías fundamentales para la dinámica del sistema capitalista, para la reproducción del capital. Las zonas de extracción, de producción, de circulación y de consumo existen a través de mecanismos concretos de dominación del espacio y de relaciones sociales. Y bueno, en México, las zonas de extracción, particularmente de materias de la tierra, son espacios de resistencia y de conflicto, como lo he venido mencionando. En este mapa se ve una zona del Bajío, particularmente hace referencia a las concesiones mineras vigentes, porque se demuestra que a través del ejercicio de las minas, bueno, está vinculado con el ejercicio de violencia estatal y de las redes del narcotráfico, pero bueno, quiero que nos centremos en la zona roja que está al sur del país, particularmente el municipio de Aquila, porque en el siguiente mapa podemos comparar cómo esa producción estratégica se vincula con las desapariciones forzadas de defensores del territorio en esa misma zona. A través de dispositivos violentos como la desaparición de defensores de la tierra, es que se asegura la explotación de materias de la tierra, limitando el accionar de quienes defienden esta explotación y de quienes se oponen a estos procesos. El sistema capitalista hoy está siendo sustentado por una alianza entre las redes del narcotráfico y sectores del aparato estatal. Michoacán es uno de los ejemplos en donde la concesión a la minera Ternium y el ejercicio de las redes del narcotráfico afectan no solamente la explotación de la tierra, sino el ejercicio o la actividad de relaciones sociales de comunidades como la comunidad purépecha de Cherán, que existe en ese espacio, y que a partir de la tala ilegal y del extractivismo minero que existe en el estado, por ejemplo, la comunidad ha recurrido a la autodefensa y al autogobierno, sí, en términos generales, para resistir a estas formas de explotación de la vida y del territorio. Y bueno, el siguiente elemento para analizar el espacio estratégico capitalista a nivel global es la militarización del espacio. Y bueno, el espacio estratégico global se ha consolidado mediante la acción y presencia de militares, primordialmente, no solamente. Y bueno, es a través de esta violencia que se ejerce por parte de elementos militares que se busca asegurar las condiciones de reproducción del capital. El contexto es un estado de excepción permanente que posibilita el despojo y el exterminio de personas, de pueblos, de comunidades, cuyas acciones de resistencia y su existencia misma se anteponen en determinados espacios y tiempos a la necesidad del capitalismo transnacional de ocupar y extraer materias de la tierra. Y bueno, el tráfico de drogas, particularmente en México, ha servido como justificación para desarrollar legislaciones de violencia excepcional, el aumento del presupuesto militar y el despliegue, como podemos ver en el mapa, de cuarteles de la Guardia Nacional, por ejemplo en Chiapas, que es un espacio de disputa relevante en la conformación de este espacio estratégico global, y que si la presencia estatal no existe con suficiente sustento, pues el capital se entiende en riesgo. Y que con el elemento de las redes del narcotráfico podríamos problematizar un poco si las condiciones de reproducción del capital con presencia de estas redes se entiende profundizadas, es decir, aseguradas, o se entiende en riesgo, dado que hoy sus acciones parecen estar vinculadas y en alianza profunda. Y bueno, el último elemento que quiero presentar para llegar a un análisis complejo de este fenómeno es hablar de gubernamentalidad, que con gubernamentalidad nos referimos a instituciones, procedimientos, relaciones, tácticas orientadas al control de la población, de la conducta, de los recursos, y que, bueno, mediante dispositivos de disciplinamiento, no solo, pero principalmente, tecnologías de seguridad y aparatos de construcción de discursos y verdades, como la justificación del despliegue militar, por ejemplo, se vincula la desaparición forzada y el proyecto neoliberal con formas de despojo de la vida a través de la privación y desposesión de la existencia y del territorio. Hablar de gubernamentalidad y de desaparición forzada en México exige recuperar el trasfondo histórico. Entonces, pues, dentro del contexto de la Guerra Sucia,
La desaparición forzada podemos decir que se dio dentro de una gubernamentalidad populista, con un Estado fuerte, centralizado y autoritario, con políticas diferenciadas en función de espacios y territorios específicos, pero que, bueno, responde a estas características. Y hoy en día podemos hablar de una gubernamentalidad neoliberal, en donde el Estado ha sido penetrado por agentes corporativos legales e ilegales, se ha profundizado la penetración y pasó a ser una estructura fragmentaria con poderes locales relativamente autónomos, pero que a pesar de ello podemos ver cómo las estrategias de disciplinamiento, de consenso, de coerción están ligadas y articulan un mismo espacio a través del territorio. Bueno, la desaparición forzada se sostiene como estrategia de la gubernamentalidad, a pesar del cambio de partidos, a pesar del cambio de regiones, y bueno, en ambos modelos de gubernamentalidad, la desaparición tiene sentidos profundamente políticos. Esto que comentaba, que el cuerpo no desaparece solamente como materialidad, sino como los sentidos que van vinculados con él. Y bueno, hoy esos sentidos de la desaparición están más vinculados con el utilitarismo, y es por ello que articula la desaparición forzada con el modelo neoliberal. Y bueno, los motivos antes y hoy van desde el castigo, la venganza, la ejemplaridad, hasta la apropiación por desposesión de bienes, recursos y territorios, en donde los defensores de la tierra, en México particularmente, son efectivo de esos motivos de castigo y de ejemplaridad. Y bueno, siguiente, por favor. En ese sentido, son desaparecidas personas que obstaculizan la operación de las redes estatales y criminales por ubicarse en territorios estratégicos, por reclamar, por oponerse a la ontología y al modelo extractivista, vinculándolo con el modelo de desarrollo de hiperexplotación de la tierra, de ocupación extensiva y de acaparamiento, que choca totalmente con la forma en la que las personas se relacionan con el territorio, los ejemplos que he mencionado, no en todos los casos. Y bueno, en México, un conjunto de megaproyectos no serán posibles sin una amplia militarización. Me parece que esta conformación del espacio estratégico hoy es visible en el sureste mexicano. En el mapa que les presento podemos ver una reterritorialización del espacio en el sureste mexicano a partir, sí, de concesiones, de megaproyectos, pero también de zonas de influencia militar y que hoy se están disputando por las personas que ahí habitan. Siguiente, por favor. Bueno, para ir concluyendo, quiero decir que la violencia que implican los procesos de militarización en México debe vincularse necesariamente con las estrategias y con los dispositivos producidos en función de la articulación de un espacio estratégico capitalista a nivel global, para comenzar a construir realidades alternativas que verdaderamente tengan la capacidad de transformar la condición de violencia que hoy vivimos, y no solamente criticar la militarización dentro del contexto estatal, sino comenzar a construir alternativas fuera de este, y que entienda que todos estos elementos se van vinculando, el narcotráfico, el Estado, el extractivismo, con una forma de entender el mundo y bueno, las relaciones sociales. En ese sentido, también considero necesario relacionar los dispositivos de violencia estatal con la puesta en marcha de megaproyectos de desposesión de la tierra y de las corporalidades, porque si bien los megaproyectos no solo dependen de estos dispositivos de violencia, hoy sí podemos establecer una relación entre estos dispositivos alrededor del territorio nacional y en la historia del Estado mexicano, para justo profundizar y sumar elementos a la crítica de este proceso. Y bueno, de esta forma es viable construir alternativas que verdaderamente transformen la realidad violenta que hoy vivimos. Y la defensa del territorio, como en espacialidades donde habita la comunidad yaqui, hoy implica la preservación de una ontología diferente a la dominante, que puede servir para sumar elementos a la crítica de cómo concebimos el territorio hoy y de cómo las corporalidades resisten a partir del extractivismo y de la desposesión del territorio y de los cuerpos. Sería todo. Muchísimas gracias, Bruno. Esta vinculación que Bruno plantea entre la desaparición forzada con el espacio estratégico capitalista, no nada más en función de cómo se relacionan directamente, sino cómo hay una disputa también espacial, territorial en todo ello, y cómo la desaparición forzada se presenta entonces
como una especie de biopoder, ¿no? Un poder sobre la vida, una forma estratégica en la que de pronto también se puede determinar pues muchas cosas de la misma cotidianidad de las personas que sufren, que atraviesan este tipo de situaciones. Aquí lo que yo pensaría, Bruno, es la desaparición forzada. Creo que queda claro que es una estrategia por parte de una estatalidad o por parte de una violencia estatal y del capital que busca también este control territorial, pero también me parece muy riesgosa, ¿no? Porque al final del día, este tipo de estrategias pueden generar una ilegitimidad de los proyectos, un cuestionamiento profundo a las situaciones de seguridad, de militarización misma, etcétera. ¿Cómo se gestiona este riesgo? ¿No? O sea, ¿cómo se gestiona esta situación problemática en ese sentido? Entonces, ahí para que lo vayamos pensando. Muchas gracias. Continuamos entonces con la compañera María Fernanda Chávez Aguilar, quien nos compartirá la ponencia La configuración de la naturaleza en la seguridad ambiental, análisis desde el extractivismo en la Amazonia brasileña. Fer, adelante. Muchas gracias. Me sumo también a las felicitaciones y de nuevo a los agradecimientos, reconociendo el trabajo de la doctora Sandra y del equipo de organizadores para hacer este espacio posible y que nosotros estemos aquí compartiendo nuestras reflexiones y esas cosas que nos aquejan. Y también a mi asesora, Maritza Islas, quien estuvo al pendiente de esta investigación y la nutrió también con muchos de sus análisis. Celebro mucho también estar en este espacio y, bueno, en este lugar de la mesa, porque creo que las dos reflexiones anteriores me van a permitir como conjuntar lo que yo quiero expresar, específicamente como hacer un breve análisis de cómo se configuran tanto estas cuestiones de desaparición forzada desde la producción espacial y también el despojo y la objetivización de la naturaleza desde uno de los dispositivos clave para el sistema internacional y las relaciones incluso interpersonales, que es la cuestión de la seguridad, específicamente desde la esfera ambiental. En la siguiente, por favor. Yo lo voy a aplicar al caso de la Amazonía, específicamente la Amazonía brasileña, pero para eso necesito hacer algunas precisiones. La Amazonía es un espacio con más de 6 millones de kilómetros cuadrados distribuidos en 8 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que alberga alrededor de 3.798 especies de fauna y aproximadamente más de 17.531 especies de floras. En ello, en este espacio también está compuesto y habitan más de 35 millones de personas pertenecientes a 300 pueblos, en los cuales se hablan más de 200 lenguas diferentes, lo que no solamente da una riqueza natural muy importante, sino también una riqueza cultural que se vive en este espacio, ¿no? Este espacio también no solamente es importante por esa riqueza, sino también por las funciones ecosistémicas que presenta, como una importante reserva de carbono, pero también como un espacio clave para estabilizar y regular los patrones climáticos regionales y también globales. Por eso le llaman a la Amazonía el pulmón del planeta. En la siguiente, por favor. No obstante, pese a tal importancia, en los últimos 50 años se ha perdido alrededor del 15% de la vegetación original por la expansión de la ganadería extensiva. Este 15% es aproximadamente la superficie equivalente a Portugal, a España y a Francia juntas. Y además, solo en Brasil, que es el país en donde se encuentra la mayor parte del territorio de la Amazonía, se han transferido alrededor de 60 millones de animales para esta ganadería, lo que implica también unas cuestiones de cambios ecosistémicos, y tras las elecciones presidenciales, la tasa de deforestación ha aumentado entre 2018 y 2019 un 29.5% en este territorio amazónico, que equivale más o menos al territorio del Líbano. Esto no solamente son datos aislados, sino que responden justamente a un modelo productivo que ya mis compañeros y compañeras nos comentaban hace un momento, que ha implicado necesariamente violencia, despojo, subyugaciones y en resumen la marginación de vidas humanas y también vidas no humanas que componen al territorio y al mundo. Por eso es bien importante entender esta configuración y por eso me quiero regresar un poco al origen de esta
de esta forma de entender al mundo. En la siguiente, por favor. Para eso tengo que regresarme de manera muy breve a la fractura de la relación entre la humanidad y la naturaleza, porque desde esta fractura se considera al hombre principalmente un hombre blanco, heterosexual, con capital, superior a otras especies, no solamente especies no humanas, sino a las propias especies humanas, ¿no? Donde se configura una idea de dominación y organización de la vida material y de sus espacios y una concepción de la vida alrededor del progreso, del crecimiento económico y del desarrollo, evidentemente un desarrollo capitalista, donde se ve también a una naturaleza específica, no solamente que incluye a la flora y a la fauna, sino también a humanos específicos, ¿no? En este caso, aquellos que no son blancos, heterosexuales y que no tienen capital, como naturaleza que tiene que ser dominada y explotada. Y así entendemos que la modernidad o estas promesas que genera necesitan del despojo del resto de personas a través de mecanismos muy importantes como la colonización, como la externalización de la naturaleza, pero también como el extractivismo, que es una modalidad de acumulación determinada en los últimos 500 años, en la que unas partes del mundo son puestas para exportar recursos naturales, pero otras partes son las encargadas de manufacturarlos, pero también los que se quedan con el capital y el valor que le generan a la naturaleza a partir de ello. En la siguiente, por favor. Con la irrupción de un capitalismo moderno y del establecimiento de una economía mundo capitalista, otras formas de vida que se desenvolvían a un ritmo diferente fueron subyugadas, fueron reemplazadas e incluso trataron de exterminarlas precisamente por una idea de dominio de la naturaleza y, como lo dice en Esther Ceseña, un desarrollo en función del dominio de la naturaleza por el hombre y también del hombre por el mismo hombre, ¿no? Se establecen concepciones dicotómicas bien específicas entre sujetos y objetos, en donde se encuentra la división entre la humanidad y la naturaleza, una organización jerarquizada y fragmentada y relaciones de fuerza y de poder como referente central, que van a utilizar mecanismos, en este caso como la seguridad, para alcanzar sus fines, y lo voy a explicar a continuación. Pero en la siguiente, por favor. La Amazonía ha sido un espacio precisamente como en donde se desarrolla todo esto que vengo explicando anteriormente, porque el gran motor de esta economía mundo capitalista va a ser la colonización, que constituye una forma de poder específica y en el caso de la Amazonía, a partir de 1500, con el primer encuentro en Porto Seguro entre los portugueses y las comunidades originarias de la Amazonía, se consolida un sistema de diferencias y se establece una nueva forma de relacionarse con el suelo, con las poblaciones y con el territorio, en donde implica una creación de un sistema de diferencias entre colonizadores y colonizados. En este caso, el colonizador domina al colonizado y el aniquilamiento físico, simbólico y la subalternización de todo aquello que se considera diferente, que se considera como inferior. Entonces se va a articular completamente la acumulación capitalista y la producción de la naturaleza para obtener los 4 baratos que menciona Jason Moore, que hablan de la energía, de los alimentos, de la fuerza de trabajo y también la cuestión de las materias primas, que dan forma a este desarrollo del centro de la economía mundo. En la siguiente, por favor. Vemos entonces que a partir de 1500 a 1530 hay unos primeros acercamientos entre los portugueses y las comunidades que habitaban la Amazonía, y al principio se da una forma de comercio amigable a la colonización, pero que después trae opresión y esclavitud. Para el siglo XVII vamos a ver asentamientos coloniales en la Amazonía bien específicos, sobre todo en el norte, manteniendo el control territorial y político de la región. ¿Por qué? Porque por un lado se van a dar las misiones y las reducciones de órdenes religiosas que van a consolidar una propiedad feudal, y también se van a centrar en la obtención de bienes minerales, en este caso el oro y la plata, así como en la parte de la Amazonía oriental, que se va a centrar en la producción de azúcar, sobre todo consolidando el trabajo y la mano de obra esclava. Siguiente, por favor. Durante este periodo de capitalismo naciente, los cuerpos y los territorios fueron apropiados y objetivados de manera violenta, precisamente para asegurar este control territorial e ideológico y para permitir el desarrollo de unos cuantos, ¿no? Unos cuantos bien particulares y bien pequeños,
A pesar de las miles de resistencias que se generaron en este espacio, la apropiación no conocía como límites y el hombre blanco tuvo el poder de la tortura, tuvo el poder y el control de los sistemas políticos, de las riquezas producidas y también de lo considerado como humano, ¿no? En este caso, quienes resienten más esto son las mujeres, tanto de las comunidades originarias como las afrodescendientes, que precisamente las van a ser víctimas de esta explotación comercial y explotación sexual, donde los cuerpos racializados históricamente van a padecer en su conjunto un sistema colonial que se va a profundizar con mecanismos de extractivismo que ya había mencionado. Entonces, se va a estar frente a una doble explotación del hombre, de las vidas humanas, por un lado, que se consideran como inferiores, salvajes, e incluso sin ser parte de la especie humana en ese entonces, y también las vidas no humanas en donde se encuentra la naturaleza. En lo siguiente, por favor. Tras los procesos de independencia en la Amazonía brasileña, no hubo una presencia formal o colonial de los estados, pero sí de los capitales transnacionales y de los capitales extranjeros, en este caso como los capitales ingleses, que llegaron dirigidos especialmente a la explotación económica en el sur de la Amazonía, mediante el trabajo asalariado de algunos esclavos, pero también mediante mecanismos de endeudamiento hacia estas personas que se supone ya no iban a ser esclavos, sobre todo en esta parte. En el norte van a proliferar nuevas formas de esclavismo que sobre todo se van a centrar en la extracción para realizar el caucho, que para Brasil era el material que más exportaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tasas de ganancia cayeron, van a ser después mayores en el sudeste asiático, entonces se buscan nuevas formas de acumular capital en esta zona. Bajo tal sistema, entonces, la extracción de la naturaleza, que va a ser la acumulación, originaria de ganancias por el saqueo que ha alcanzado a escalas planetarias, se va a consolidar como una condición necesaria para la reproducción constante de este sistema. En la siguiente, por favor. El colonialismo va a ser como la base para reproducir este sistema, pero posteriormente se van a generar mecanismos más sutiles para mantenerlo. En este caso, uno de los mecanismos va a ser una visión de seguridad específica que frente a la degradación ambiental que su propio sistema configura, va a buscar perpetuarse desde la esfera especialmente de la seguridad ambiental. Y es que en este sistema mundo, los países exportadores van a ser dependientes del capital, van a generarse infraestructuras débiles en la periferia, dependientes del centro, con planificaciones urbanas funcionales solo para el capital, que van a imponer narrativas, en este caso, de la seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, la seguridad, en resumen, ya lo hemos visto a lo largo de las y los internacionalistas, a lo largo de nuestra carrera, se configura como una idea que engloba este estado de libertad de preocupaciones, libertad de problemas, que depende obviamente de quién las concibe y el espacio de tiempo específico en las que se están utilizando, en el que se va a sustentar un pensamiento europeo en expansión, que se va a considerar ahistórico y universal, donde la seguridad se va a consolidar como una noción central de este sistema mundo al servicio de intereses específicos. Con los estados-nación, esta seguridad se va a expandir hacia nuevos territorios, buscando mantener un control y un orden hacia quienes, bueno, hacia el capital. Esta seguridad va a ser alcanzada, en el caso de la seguridad ambiental, a partir del aseguramiento de los mal llamados recursos. En la siguiente, por favor. La seguridad ambiental es una esfera bien específica y que refleja más esta situación porque al final se configura como una forma de seguridad frente a la escasez de lo que llaman recursos y va a tratar de asegurarlos precisamente para que el sistema capitalista siga funcionando. Se va a dar como una lógica precisamente organizativa del proyecto capitalista, desde un discurso en el que se define la seguridad ambiental como una situación en la que las personas se van a encontrar lo más exentas posibles de daños ambientales que pueden amenazar su existencia o deteriorar la calidad de su vida, algo que se intenta extender a formas de vida no humanas. Sin embargo, en la práctica, esta seguridad ambiental va a servir como una justificación para formas de apropiación de la naturaleza como un recurso que, vinculada a ideas de seguridad nacional, van a perpetuar daños profundos a la biodiversidad. En la siguiente, por favor.
En el caso de la Amazonía, nuevamente vamos a ver que por razones de seguridad se van a sustentar distintos proyectos. En este caso, en décadas de los 70s, 80s y 90s, uno de los proyectos más importantes va a ser el intento de una construcción de una carretera transamazónica, que desde el discurso va a tratar de darle una tierra sin hombres a los hombres sin tierra, en donde se veía este espacio como una tierra vacía, en donde habitaban millones de comunidades originarias, que va a sistematizar una explotación de los recursos energéticos, especialmente a partir de la crisis del petróleo de 1973 en el mundo. Se va a impulsar un desarrollo desigual por las dictaduras mediante este extractivismo. En la siguiente, por favor. Con los gobiernos progresistas vamos a ver una promoción de la inversión extranjera, vamos a ver gobiernos que van a sustentar esta seguridad desde una idea de librarse de la pobreza a través de apropiarse de estos recursos, porque es parte de la seguridad, para que ellos tengan el control y no dárselo, por ejemplo, al crimen organizado. Entonces se van a dar concesiones y beneficios fiscales a corporaciones y transnacionales extractivistas, y el extractivismo se va a convertir en una condición necesaria para combatir la pobreza, la única vía para el desarrollo y la seguridad entonces de la región. Se va a evitar las redes extractivas ilegales, pero van a continuar. Va a necesitarse de la militarización y de la reproducción de las mismas relaciones de poder e inequidad que se ven desde el periodo colonial, asesinando activistas que ya los conocemos, sin dar esclarecimiento a estos hechos. En la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la pérdida de la Amazonía ya es algo evidente, que ha traído desplazamientos forzados a las comunidades indígenas principalmente, ha desdibujado y ha desarticulado relaciones económicas locales, acentuando las asimetrías salariales, y ha dificultado el acceso a servicios básicos como el alimento, el agua, la educación, la energía, entre otros. Las desigualdades se van a acentuar cada vez más y se siguen acentuando cada vez más en todas las esferas de la vida, y por eso cabe preguntarnos en dónde está la seguridad, o dónde está esta idea de seguridad que pregonan, ¿no? Que pregonan no solamente desde fuera, sino también dentro del gobierno, insertándose obligatoriamente a estas lógicas de poder. Las resistencias van a seguir, sobre todo en distintas comunidades originarias, como las guaraníes Kiowa, que van a permanecer y van a seguir defendiendo la vida, con formas de autogestión de las tierras que ya nos comentaba Mariana, que permanecen y siguen defendiendo la vida, recordándonos que otros mundos son posibles y que la securitización de la vida no es necesariamente la salida, a pesar de la deslegitimación o de la represión y de los asesinatos perpetrados que no se han clarificado. Como fue destacado a lo largo de esta pequeña presentación, la seguridad no va a ser para estas personas, sino va a ser para el capital, ¿no? Y cabe preguntarnos, o cabe dejar también sobre la mesa, cómo esto afecta en una nueva era geológica en la que la existencia humana de manera diferenciada ha perpetrado o ha dejado huellas significativas en la Tierra, que hoy materializan una crisis socioambiental sin precedentes, que hace necesario y urgente cuestionar estos paradigmas que nos han asentado y que nos han dado sin cuestionar, sin revelarnos en la realidad para quién sirven, ¿no? A la seguridad ambiental específicamente le interesa la naturaleza, en la medida en la que la degradación afecta al sistema productivo, ¿no? Ya sea por las afectaciones a subcomplejos militares industriales, ya sea los conflictos que generan por la escasez de bienes entre las empresas que los acaparan, o incluso de forma provocativa, cómo esto afecta a la salud, la alimentación y el sustento de las personas, solo a las vidas humanas, ¿no? Y en este sentido, la ponencia justamente y estas reflexiones buscan desentrañar esta idea tanto de naturaleza como de seguridad bajo el proyecto moderno capitalista, que justifican una apropiación de la naturaleza y también que justifican la subyugación, no solamente en estas comunidades, sino que también lo podemos trasladar a otros espacios. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Fer. Esta interesante ponencia que además me parece que toca un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental y un tema tan estructural de la propia modernidad capitalista como es la división ser humano-naturaleza y estas formas de dominio del hombre sobre lo natural y sobre la propia configuración social que hoy ejemplificas muy bien con la Amazonía brasileña. Hacia tus consideraciones finales yo me preguntaba, Fer, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama frente a la coyuntura de la región, frente a las situaciones de securitización
que están habiendo y bueno, frente también a esta crisis civilizatoria de esa misma modernidad que se presenta ya como irrenunciable, ¿no? No, gracias a ti. Y bueno, continuamos entonces ahora con Andrea Calva Torres, quien nos va a compartir la ponencia Vulnerabilidad de los recursos naturales y sus repercusiones sociales en América Latina. Base e impulso para el movimiento por la justicia climática en la región. Andrea, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Me gustaría agradecer nuevamente a las y los organizadores de este sexto encuentro universitario, así como a todo el equipo que ha estado detrás de toda esta organización y que nos han ayudado a llegar a este bonito momento. Igualmente me gustaría agradecer al maestro Ernesto Cano, aquí presente, que me ayudó bastante con esta ponencia, un poco a depurar ideas y a darle un poco más de sentido. Para iniciar, me gustaría hacer un pequeño ajuste en cuanto al tema de esta ponencia, que con todo este enredo de ideas y un poco de más canalización hacia un caso en específico, la ponencia del día de hoy que estaré presentando es sí sobre justicia climática en América Latina, pero un poco las repercusiones ecofeministas ante la vulnerabilidad de los recursos naturales. Al igual que mi compañera anterior, me agrada muchísimo estar en este momento de esta mesa porque ya tenemos un poco de contexto sobre la región y conceptos que, si bien o mal, seguirán surgiendo en esta pequeña presentación. Para iniciar con este tema, me gustaría un poco regresar hacia la evidencia científica que ya existe sobre la crisis climática, que ya tiene y seguirá teniendo una incidencia ambiental y social a nivel global cada vez más extrema, por lo cual los estudios sobre la vulnerabilidad ante el cambio climático han demostrado que los países más afectados y en los que las consecuencias de esta crisis se dejarán notar con mayor intensidad, así como la desertificación, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos climatológicos extremos, serán los países del sur global, es decir, aquellos en los que la periferia no dispone de las mejores condiciones de adaptación y mitigación ante estas nuevas condiciones climatológicas. En este sentido, las y los científicos del clima ya han concluido que los mayores impactos del cambio climático se sufrirán en aquellos países más vulnerables y marginados. Sin embargo, haciendo una pequeña puntuación, me gustaría resaltar que más allá del aumento de la temperatura, en altitudes muy altas, específicamente en aquellas cercanas a los polos, los científicos han destacado que el calentamiento superará las temperaturas que los marcos internacionales han impuesto y que el uso de combustibles fósiles seguirá y continuará aumentando las tendencias que cada vez y cada año seguimos superando. Entonces, siguiente, por favor. Para hacer esto un poco más dinámico y un poco entender más de lo que aquí estaré hablando, me gusta muchísimo esta comparación entre estos dos mapas. Uno de ellos representa la vulnerabilidad al cambio climático y el siguiente, las emisiones anuales de CO2 que emitimos mundialmente, ¿no? Si podemos ver, cada uno de los países que emite menos emisiones cada año son de los países que cuentan con una mayor vulnerabilidad. Aún más, en términos económicos, son estos países que tienen una mayor vulnerabilidad, aquellos que requerirán inversiones ambiciosas y mayores niveles de acceso a las tecnologías, así como garantizar políticamente una transición justa para las comunidades trabajadoras de los sectores más contaminantes. Haciendo un pequeño paréntesis, el contexto actual, que muchos han denominado como post-pandemia, ha puesto en evidencia que regiones como América Latina se enfrenta a una limitación de medidas y respuestas sanitarias debido a la dependencia de ciertas industrias y la falta de capacidades para generar soluciones locales. En este sentido, la lucha contra el cambio climático debe combinar sus principios con la justicia social, con la finalidad de enfrentar los efectos de esta crisis, que, como todos sabemos, muchos ya son irreversibles. Sin embargo, a pesar de estas proyecciones catastróficas y de estos materiales muy visuales que nos ayudan a entender, aunque no seamos expertas y expertos en el tema, la cuestión del cambio climático, el interés y la presión para continuar explotando los recursos naturales en territorios como el sur global
continúa incrementándose considerablemente y incrementando también las amenazas de los sectores vulnerables, como son los pueblos originarios o las comunidades indígenas, las comunidades afroamericanas también, las infancias, y ya se mencionaba en la ponencia anterior, sobre todo las mujeres, poniendo en riesgo su salud, su seguridad y la disponibilidad de recursos para dichos sectores, aunque también poniendo en riesgo sus culturas, formas de vida y la protección de sus derechos humanos. Como consecuencia, dado esta situación de vulnerabilidades y riesgos a los que se enfrentan, el seguimiento epistemológico y el estudio acerca de la crisis climática ha dado paso a nuevos conceptos. Algunos de ellos ya se han mencionado en las ponencias anteriores, así como refugiados ambientales, desplazados ambientales, resistencias ambientales, justicia hídrica, justicia ambiental y el tema que aquí nos aboca el día de hoy, la justicia climática. Para dar paso a este concepto que ha sido recientemente criticado y también estudiado por diferentes puntos de estudio, necesitamos regresar un poco a la década de los 80 y a la justicia ambiental, de la cual las bases conceptuales de la justicia ambiental se ven caracterizadas por lo que podemos entender como una injusticia ambiental, que al ser una manifestación más fácil de reconocer y evidenciar, nos permite dar seguimiento a cómo esta evoluciona progresivamente para convertirse finalmente en un movimiento sociopolítico que busca articular las gestiones ambientales desde una perspectiva de la justicia social. Siguiente, por favor. En este punto, la justicia ambiental posee sobre todo una naturaleza epistemológica que se genera a partir del reconocimiento de que ciertas poblaciones están sometidas a diferentes características. La primera de ellas, que están sometidas a un mayor riesgo de contaminación ambiental que otras regiones. En segundo, que sufren más prejuicios ambientales. Y finalmente, que son poblaciones que están excluidas del acceso a los procesos de formulación y toma de decisiones. A partir de estos preceptos, la justicia climática podría ser entendida entonces como una de las formas de justicia ambiental que busca el trato justo de los países y personas para evitar acciones discriminatorias que puedan conllevar acciones determinadas y proyectos ligados al cambio climático. Vuelvo a lo mismo, las ponencias anteriores nos han dado ejemplos muy claros del tipo de riesgos y problemáticas a los que se enfrenta la región y cómo estos derivan en temas de estudio que seguimos poniendo sobre la mesa, pero que muchas veces no cuentan aún con una respuesta política o legislativa, todo este mundo de toma de decisiones, porque claramente hay por ahí una barrera que nos sigue deteniendo y que nos da paso a seguir formulando cuestiones y preguntas sobre hacia dónde tenemos que ir. La base de la justicia climática sería entonces promover una transición justa hacia un futuro sostenible que proteja a las personas y a los países más vulnerables, por lo cual analiza las consecuencias de la explotación extrema de los recursos naturales, la sobreproducción y el hiperconsumo de las sociedades contemporáneas. En este sentido, la prioridad que tiene la justicia climática está en la preservación y en la aportación de las diversas capacidades necesarias para sostener la vida humana. La justicia climática también se ha conformado a partir de una visión racionalista en la cual se pone un énfasis especial en la igualdad de derechos globales e intergeneracionales, lo cual nos ha llevado a identificar dos tipos diferentes de justicia climática. Tan solo por poner un ejemplo, el primer tipo de justicia climática que se identifica específicamente en América Latina sería una visión que parte del reparto de la carga que significa el cambio climático y, en segundo lugar, un enfoque más desde la prevención de daños. Eventos recientes en México nos permiten pensar y analizar cómo este enfoque de prevención de daños está ligado a efectos como el huracán Otis, y todo este bagaje de acciones y toma de decisiones que pudimos haber implementado o no para reducir los daños y consecuencias económicas, sociales y sobre todo de las personas que se encuentran en estos territorios. A nivel regional, el discurso latinoamericano en cuanto a justicia climática también se ha visto dividido. Principalmente ha dado paso a la articulación de un profundo interés hacia una transición
justa a un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, pero también ha expresado una profunda convicción para garantizar la justicia climática basada en un principio de reducción de emisiones, pero en un modelo liderado por aquellos países más contaminantes, el mapa en color rojo que les mostraba anteriormente, ya que en otras palabras esto significaría un modelo bajo el principio que todos conocemos como responsabilidades comunes pero diferenciadas. Así pues, los movimientos sociales más recientes en América Latina que se han relacionado con los temas climáticos han generado un fuerte de resistencia desde los contextos regionales y locales ante estas nuevas estructuras que colonializan la vida y los procesos de interacción tradicionales de las comunidades más afectadas. Aunado a esto, hay que sumar que la región se ve caracterizada, como ya se mencionaba, por la escasa inserción de las mujeres en el mercado laboral y las brechas salariales, el amplio porcentaje de mujeres que conforman actividades de índole informal, con jornadas de trabajo extensas y que son exacerbadas por el trabajo no remunerado, así como los pocos ingresos que se les destinan a estas. Por tal razón, durante años recientes, la participación de las mujeres en la lucha contra el cambio climático se ha instaurado también en la lucha por la seguridad alimentaria, la prevención de la pérdida de cultivos, la reducción de la carga de trabajo y otros temas como la gestión sostenible del agua. En este sentido, han surgido numerosas propuestas desde lo que se denomina como el ecofeminismo a partir de un nivel internacional en el que se rescata la afinidad de las mujeres en relación con la naturaleza. Específicamente en México, un país que durante 2015 contaba con 12.2 millones de personas, entre las cuales el 51% eran mujeres y el 48% hombres, surgen nuevas perspectivas y nuevos frentes de resistencia. En este sentido, me gustaría enfocarme en un solo ejemplo, que es el Semillero de Mujeres Defensoras, el cual es un claro ejemplo de una agrupación de trabajo colectivo por parte de jóvenes mujeres que se comprometen con la defensa y el cuidado de territorios con el objetivo principal de fortalecer a la organización comunitaria sin desvincularse de la tierra y sus procesos, así como valorar y reflexionar sobre las identidades y los saberes de estas comunidades. El semillero parte de una visión desde la cual la tierra está enferma por un modelo de explotación infinita, por lo que si no se toma acción urgente, los pueblos y las mujeres principalmente indígenas, serán desplazados de sus territorios. El Semillero también es una organización que sostiene que la justicia climática debe implicar una justicia para los pueblos indígenas, ya que la vulnerabilidad a la que el sistema económico y político los ha llevado tiene consecuencias directas en su vida cotidiana y pone en riesgo sus derechos básicos. El trabajo del Semillero, conformado por diferentes mujeres que se centran en el territorio de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, se ha centrado en fortalecer y capacitar a nuevas juventudes para integrar esta organización y brindarle las herramientas necesarias que les permitan acompañar de manera intercultural a otras mujeres defensoras y cuidar sus territorios. Esto bajo diferentes ejes transversales, entre los que se encuentran la relación en el cuidado y el cuerpo, o bien el autocuidado, la interconexión entre las mujeres y la relación con la tierra, es decir, la espiritualidad, el conocimiento tradicional y los aspectos simbólicos del territorio, y finalmente el papel de las mujeres y las relaciones de poder en la gestión de bienes comunes. Durante el año 2021, esta agrupación realizó el primer foro juvenil de defensa de la sangre de la madre tierra, en el cual tuvieron como propósito inicial conocer la experiencia de nuevas juventudes en la problemática climática en relación con los territorios, y de esto podemos concluir que para las integrantes de esta organización en específico, la defensa del territorio es la defensa de los propios cuerpos y, como se mencionaba anteriormente, la recuperación y la reagrupación de nuevas comunidades. Para ir concluyendo, es importante resaltar que desde estas agrupaciones, principalmente en México y en toda América Latina, la importancia de la justicia climática sigue siendo uno de los principales retos pendientes en la comunidad nacional e internacional, ya que es necesario que se tomen decisiones eficientes que permitan a los grupos, comunidades y regiones más vulnerables
contar con las condiciones socioeconómicas suficientes para seguir resistiendo a los retos actuales y a los futuros con este aumento de la temperatura que cada vez experimentamos. En conclusión, la profundización del análisis y el estudio de la justicia climática en América Latina a partir de la perspectiva de género debe seguir difundiéndose entre las comunidades indígenas y comunidades vulnerables a lo largo de todos los países, denunciando y poniendo, como siempre, el dedo en la persecución y la violencia que viven las mujeres defensoras del ambiente. Esto ante las consecuencias de la crisis climática, ya que es necesario recuperar, difundir y valorizar las experiencias de las mujeres indígenas, rurales y defensoras de territorios a partir de la cotidianidad y las prácticas que ellas desempeñan para proteger sus territorios, los recursos naturales y las formas de vida desde la que ellas parten. En este sentido, para concluir, solamente me gustaría retomar que la perspectiva de las juventudes debe ser pionera en la búsqueda de soluciones y respuestas a la crisis ambiental, pero es necesario seguir abriendo paso a las jóvenes mujeres de distintas comunidades que promueven iniciativas de acción encaminadas a la defensa equitativa de estos territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Esta ponencia, pues también estos mapas de vulnerabilidad, ¿no? O sea, cómo se muestra esto que es evidentemente un peligro global, pero cómo no está impactando de la misma manera a todos, cómo irónicamente aquellos espacios que tienen menor posibilidad de gestión del riesgo y de esta vulnerabilidad son quienes con más urgencia necesitan de establecer parámetros de acción política comunitaria también frente a todas estas cuestiones, y cómo esto nos deja ver perfectamente que estamos hablando de un problema estructural del desarrollo, del modelo de desarrollo que hemos seguido pues en nuestro mundo, ¿no? Yo ahí preguntaría, porque con lo que decías, estaba pensando, ¿qué tanto potencial o qué tanta limitación encuentras en este concepto de justicia climática, ¿no? O sea, pensándolo en función también de cómo de pronto algunos conceptos como igualdad, sostenibilidad, la cuestión de los bienes comunes, de pronto también pueden estar enmarcados en una visión liberal que no es suficiente para mostrar o para explicar esto que ya nos contabas, ¿no? Las formas sociales y comunitarias de acción desde lo local y particularmente, por ejemplo, desde los ecofeminismos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la participación. Y bueno, para concluir la mesa, vamos a continuar con Marcos Miguel López García, su ponencia titulada Minería Marina, el peligro que acecha a los mares del mundo. Marcos, te doy la palabra. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría igual agradecer a la doctora Sandra Canete y a su equipo por la organización del evento, al profesor Irving por moderar, a los asistentes y al maestro César Chimal por la asesoría de todo este trabajo. Y pues bueno, la siguiente, por favor. Para comenzar, pues hay que tener en cuenta algo muy claro. Muchas veces en nuestra imaginación tenemos esta idea de cómo es el mar, cómo es, así como qué podemos encontrar, pero la realidad es que no sabemos qué hay más allá. No sabemos qué hay en los abismos, ni siquiera los podemos llegar a comprender. Comprendemos más el espacio exterior que nuestros propios mares vistos aquí, donde entra la minería marina, ya que esta industria quiere comenzar a conocerlo para empezar a aprovechar lo que se encuentra en estas zonas. Y pues bueno, esta ponencia está dividida en 4 subtemas. Vamos a comenzar pues explicando qué es la minería marina, en qué consiste. Vamos a proseguir pues viendo pues qué se extrae y cómo llegamos a este punto de que es necesario empezar a ver qué hay en el mar. Y vamos a proseguir después viendo cómo está regulado en el mundo y vamos a ver un poco de México y para finalizar viendo pues sus impactos en el medio ambiente. Y pues bueno, la siguiente, por favor. La Asociación Interamericana de Defensa Ambiental define a la minería marina como el aprovechamiento de los depósitos minerales ubicados a más allá de 200 metros de profundidad del océano. Como podemos ver, pues esto ya implica pues un gran avance tecnológico, ya que pues es muy difícil bajar esas profundidades. ¿Y cómo es que la minería marina llega pues a extraer todos los minerales que están hasta allá abajo? La siguiente, por favor. Principalmente tenemos 3 métodos. El primero es el sistema continuo de cubeta, que imagínense literalmente que hay un barco y un robot. Este robot va agarrando pues todo lo que hay en el mar, lo va echando en una cubetita y posteriormente lo suben pues hasta la superficie. El segundo método es el sistema de succión hidráulica, que es en lugar de usar como una máquina que vaya agarrando pieza por pieza, pues va arrastrando todo lo que hay en el fondo marino
Y el tercero son los nuevos métodos, que estos nuevos métodos se centran literal en la fractura del océano y así pues, literalmente fracturan como si fuera un tipo fracking, pero océano, o sea, sí, oceánico. Y ahora, ya que conocemos pues cómo se extrae, hay que saber qué es lo que se extrae. La siguiente, por favor. Bueno, en esta podemos ver pues más o menos más explícito qué tenemos. Hasta arriba tenemos un barco una nave nodriza y abajo tenemos pues todo este sistema. Hasta el fondo del mar tenemos todos los mecanismos que tienen para absorber todos los minerales que están hasta abajo y todo pues a través de ductos, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, la que sigue. Ahora pues hay que saber pues qué es lo que se extrae, ¿no? Y la doctora Elba Escolar Briones, que es doctora de aquí de la UNAM, nos menciona que podemos dividir los minerales del fondo del mar en tres tipos. Los primeros son los nódulos polimetáricos, que imagínense que son bolitas, y adentro de esta bolita podemos encontrar los minerales. Los segundos son los sulfuros polimetálicos, que hagan de cuenta que hay partes donde el mar tiene fracturas, y por esas fracturas pues hay como una continua, pues salen continuamente todos los minerales. Entonces como van saliendo, se van asentando pues a las orillas de estas zonas por donde sale todo del centro de la Tierra, y pues van asentándose en esas como laderas. Y las terceras son las cortezas de ferromagnesio, que estas pues son como las partes como bajas de las montañas oceánicas, y podemos encontrar pues igual minerales. Y ahora, pues, ¿por qué es importante? ¿A qué industrias les interesa pues qué es lo que hay en el fondo del mar? Pues principalmente tenemos que los minerales que están en el fondo del mar pues son de interés para la industria energética, como el cobalto, el manganeso y el níquel, que a la vez son importantes y claves para la transición energética. Después tenemos al oro y al cobre, que son pues, relevantes para la industria electrónica y tecnológica. A la construcción le interesa el hierro y el magnesio, a la metalurgia el cromo y el zinc, y en general todos los anteriores a la industria armamentística. Por lo cual, pues vemos que sí hay un interés para todas las industrias que tenemos para el aprovechamiento marino. La siguiente, por favor. Y bueno, en este mapa podemos ver en qué partes del océano hay estos minerales. Podemos ver una gran concentración en la parte del Océano Pacífico, al igual que en el Atlántico Sur. Entonces, esto hace que, en general, igual que entrelazando a las demás potencias, que América Latina les haga gran competencia a la minería marina y en específico también a México. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ¿por qué se hace la minería marina? Según la biología que consultamos, podemos encontrar que son como tres principales pues, vertientes. La primera es reducir la dependencia de minerales. Esto se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio cuenta que su principal como socio que la abastecía de los minerales era la URSS. Entonces, pues venimos de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a la Guerra Fría. Estados Unidos no puede depender de la URSS, se va a ver muy vulnerable. Entonces, una de las soluciones fue, pues vamos a ver pues, que hay en el mar, ¿no? Entonces, pues es una forma de así de reducir esa dependencia de Estados Unidos, igual de las demás potencias, porque con el paso del tiempo las demás potencias fueron igual incursionando en esta industria. Entonces ya actualmente ya son varios países los que tienen pues todas las posibilidades para poder realizar estas nuevas prácticas. El segundo es el agotamiento de los recursos continentales. Eso hace referencia a que pues literalmente poco a poco nos estamos acabando los recursos que tenemos en la superficie. Entonces una de las grandes fuentes de reservas de minerales pues es el océano, y es momento de pues llegar a estas partes. Y pues la tercera justo es asegurar los suministros, ya que muchas veces el reciclaje de los minerales es muy complicado. Entonces pues en lugar de empezar a intentar reciclar los minerales, pues empezamos a decidir mejor, hay que aprovechar lo que queda, y así pues aseguramos que las industrias puedan continuar con todo lo que necesitan para su correcto funcionamiento. Y la siguiente, por favor. Bueno, pues ahora que ya conocemos qué es lo que se extrae y por qué, pues hay que saber pues quién lo regula o está regulado aunque sea, y pues la respuesta es que sí, pero muy, muy poco. Para comenzar tenemos a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y específicamente en su novena parte, que aborda los artículos 133 al 191, pues habla de la regulación de los fondos marinos. En la convención se refiere a esta parte del mar como la zona. Y sobre la regulación de la zona nos habla la CONMEBOL, que pues tenemos dividido al mar, pues como todos sabemos, en tres territorios. En la primera parte es el mar territorial, que abarca las 12 millas náuticas, y sobre el derecho de los fondos marinos nos dice que esta jurisdicción es completamente a la autoridad de los estados. Cualquier estado puede aplicar su legislación en esta parte, pero únicamente el estado costero. Un ejemplo, México entre esas 12 millas náuticas puede aplicar su legislación. La siguiente es la zona económica exclusiva, y pues esta abarca las 200 millas náuticas, y esta pues corresponde igual. Aquí tenemos pues algo parecido. También aplica la legislación de la nación costera, pero aquí tenemos ya que empieza a coordinarse con las instancias de la legislación internacional. Entonces aquí tenemos que el derecho aplicable es el nacional y el internacional. Y finalmente está alta mar, que es el resto del mar.
y aquí pues la única ley aplicable es la de las convenciones internacionales. Y eso es todo lo que dice la Conmebol del tema, no dice nada de cómo hay que regularlo, no dice nada de explotar, ni siquiera lo considera. Entonces, ante esta necesidad de la Conmebol, la siguiente, la Conmebol pues creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA por los siglos en inglés, y pues bueno, de estas son parte 169 estados, excepto Estados Unidos, es algo importante que recalcar. Y pues bueno, esta autoridad como que sí es como la autoridad competente para la extracción de los recursos marinos. Y pues bueno, para esto, la ISA cuenta con un código de minería que aquí establece grandes ámbitos, cómo se debe hacer, qué vamos a extraer, como quién va a poder, quién no. Y sobre esto, pues como ya recordarán, pues son tres los tipos de minerales que se extraen, pues la ISA creó pues 3 códigos de lo que se va a extraer, un código para las cortezas, un código para los sulfuros y un código para las bolitas que les comenté. Entonces, pues esa cuestión, pues ahí vamos mejorando, ya tenemos pero nos llegamos a una cosa, no tenemos algo bien especial, algo muy específico para la explotación marina. Tenemos cómo se regula, pero no quién va a poder explotar. Ante esa necesidad, se empezó a crear el proyecto de reglamento sobre la explotación de recursos minerales en la zona. Ese es un proyecto que está desde 2019, pero hasta actualmente 2023, pues simplemente todos los Estados miembros no se ponen de acuerdo, por lo cual pues esto sigue parado y al parecer se va a quedar mucho tiempo así. Y algo importante mencionar es que México fue estos años presidente del impulso de este proyecto, pero pues desgraciadamente pues por todos los intereses que tenemos pues no se pudo concretar nada. Y pues bueno, la ISA tiene como 2 tipos de contrato actualmente, que son el contrato de exploración, que tenemos 31 contratos, y el contrato de explotación. De la explotación aún no se tiene ninguno. Y algo importante que resaltar es que los contratos de exploración se dan por 15 años, pero si la empresa o la nación que solicitó esta exploración y no, bueno, piensa que no se tiene como la suficiente información o no se cumplió el objetivo de la exploración, puede solicitar a la ISA una extensión de este contrato por 5 años más y así consecutivamente hasta que el Estado pida pues que ya no se le renueve este contrato. Y algo importante es que la ISA menciona que todos aquellos agentes o actores que tengan un contrato de exploración están obligados a contribuir a la parte de explotación por 2 años. Entonces, pues esto pone a la ONU, que es como el encargado de todo esto, pues en una situación difícil, ya que a la vez que es la encargada de regular los mares y de protegerlos, también es la encargada de su explotación. Entonces, pues esto pone pues, a la ONU en una situación muy complicada. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta parte pues podemos ver los contratos que se han otorgado a nivel internacional a través de la ISA. Vamos a poner atención en la zona de la zona de Clarion Clipperton, que pues está muy cerca de México, igual de las costas de Hawái. Y en esta zona pues encontramos más de 20 contratos de diferentes naciones, y aquí es donde México tiene que pues preocuparse porque es un territorio continental más cerca que tenemos y pues todo lo que pasa ahí, todo lo que hagan ahí, pues va a afectar directamente a los mares mexicanos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ahora que sabemos cómo está regulado, pues hay que saber, pues, por qué, o sea, bajo qué lógica estamos haciendo esto, y pues la respuesta es muy sencilla. Estamos en un sistema capitalista que está reproduciendo las actividades de extractivismo. En esta ocasión, pues es una actividad más de extractivismo, ya que estamos viendo que ya no le está importando al capitalismo nada, ni el ambiente, ni su propia preservación. Entonces, pues actualmente, pues esta actividad pues está como técnicamente condenando el futuro de la humanidad. Y pues bueno, la minería marina también obedece al concepto de la ampliación de la frontera extractiva. Eso hace referencia a que cuando el capital ha agotado todos los recursos disponibles que tiene cerca, pues tiene que seguir buscando nuevas formas para que se siga reproduciendo. O sea, actualmente como se está agotando y hay una gran dependencia ya de los recursos continentales, pues esta frontera se ha aventado hasta los océanos, pero no literalmente a la superficie, se aventó al fondo, a las fosas, a todas esas partes como muy difíciles de llegar. Entonces, pues estamos viendo una situación como ya muy preocupante. Y ante esta situación preocupante, pues hay que ver cómo afecta a los mares. La que sigue, por favor. La Asociación Irlandesa de las Ballenas y los Cetáceos nos habla de 4 principales afectaciones de la minería marina. La primera es la contaminación auditiva. Tener todas estas máquinas en el fondo del mar haciendo vibraciones afecta a todos los peces que se comunican, todos los peces y todas las especies que se comunican a través de vibraciones. Esto pues confunde todos sus sentidos, principalmente pues el auditivo, que es por el que se comunican. También presentamos una gran contaminación auditiva. Como le estamos hablando de que son a grandes profundidades esas actividades, hay que tener en claro que la luz solar, la luz natural,
deja de penetrar los océanos a los 200 metros. Estamos hablando que esas actividades se llevan a cabo a más de los 200 metros. Entonces, pues muchas veces los peces y todas las especies que se viven en estas zonas, el único sentido que tienen para orientarse es el de la vista. Y de que de pronto haya muchas máquinas en el fondo marino con muchas luces, pues esto pues los perturba totalmente. Y otra consecuencia son los sedimentos y residuos tóxicos. Al momento que todos los minerales del fondo marino se llevan a la superficie, pues terminamos arrastrando pues toda esta arena, todos estos, pues al final sedimentos que en algunas ocasiones son tóxicos, y esto pues hace que aumente el nivel de acidificación del mar, y pues al final, pues al momento que todos estos sedimentos bajan al mar, así como que vuelven al lecho marino, pues al final estamos hablando técnicamente de la desaparición de especies en una forma masiva, especies que ni siquiera conocemos, que ni siquiera imaginamos y que nunca hemos visto. Entonces, pues al momento que esto pasa, pues literal quedan enterradas todas estas formas de vida y no hay haber forma de que se vuelvan a recuperar. Y por último, la emisión de carbono y el cambio climático. El mar es pues el gran albergue de todo el carbono del mundo, absorbe mucho carbono. Al momento de estar haciendo estas actividades, pues lo que estamos haciendo es que todo esto pues suba otra vez a la superficie. Entonces, todo lo que el mar ha absorbido de manera natural, pues estamos haciendo que vuelva a subir y esto va a afectar a toda la población. Y ya a manera de conclusión, pues nada más me gustaría hacer una reflexión. Si realmente creen que valga la pena arriesgar el futuro del planeta por seguir teniendo estos minerales estratégicos que pueden ser de una forma u otra, pues dejar de ser explotados para optar por nuevas formas de organización, incluso de consumo. Entonces, pues la minería marina pues está ahí como siendo una alerta para todos sobre hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar el planeta a cambio de nuestro consumo. Y pues hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Creo que el tema de los mares, los océanos, siempre ha sido fundamental como espacio estratégico, ¿no? En torno a las rutas comerciales, en torno a los espacios comunes, en torno a los accesos globales y, por supuesto, la extracción de recursos, ¿no? Como la minería marina, que muy bien nos ejemplificas, es un elemento fundamental de la producción estratégica de la energía, de la electrónica, de la tecnología, de la industria, de lo militar, de lo armamentista. Entonces, ¿cómo al final del día la situación de los océanos, de los mares en torno a esta minería marina, pues es fundamental para este sistema capitalista? Ahí lo que yo me preguntaría es, porque yo creo que sí es fundamental la cuestión de la crisis climática para el capitalismo, ¿no? Que no se está analizando o no se está llevando, digamos, a una solución viable en términos de la propia vida, pero sí de la necesidad de reproducción del mismo capital. Entonces, ¿cómo verías o cómo afecta a estas situaciones que tú nos acabas de contar cuestiones como la renovación del paradigma de la competencia entre grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, China, cómo se están disputando, por ejemplo, estos espacios estratégicos, particularmente, pues en el caso de la minería marina que tú has desarrollado, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, creo que como lo habrán visto, hay un arsenal conceptual muy grande, hay un montón de claves metodológicas que pueden llevar a la concreción de muy buenas investigaciones y que creo que debemos de sentirnos orgullosas y orgullosos de quienes están acá, de este lado, de quienes van a estar o han estado en las mesas. Y pues nada, creo que ya parece que voy a cerrar, pero no, todavía faltan las preguntas de ustedes. Yo como soy moderador, pues aproveché mi posición en el panel para ya aventar mis preguntas desde antes. Pero ahora nos interesa conocer ustedes qué preguntas tienen, qué comentarios tienen para nuestras y nuestros ponentes acá. También, por supuesto, si nos siguen en Facebook, en esta virtualidad, también, por supuesto, pueden participar con sus preguntas. Entonces, vamos a abrir una ronda de unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si alguien del auditorio, si alguien en redes tiene alguna pregunta, es ahora o no. Por favor, a ver, vamos de este lado y luego de este lado. Bueno, gracias. Mi pregunta es específicamente para Marcos. ¿Tú crees que realmente nuestro consumo individual puede afectar de una manera positiva al extractivismo marino? Ya, esto. Bueno, primero felicitarles porque de verdad ha sido una mesa muy, muy interesante. Tengo dos preguntas que están dirigidas como
a algunos participantes. La primera es para Bruno. Me parece muy interesante la idea de la desaparición forzada como una tecnología política, como de ocultamiento y de negación justo de las subjetividades. Al final, el tema de la espacialidad, como ya se mencionaba además en otra ponencia, tratas también de la relación dialéctica entre el espacio y los sujetos que le construyen. Yo me preguntaba precisamente dentro de esta idea de la desaparición forzada, si existiría o si consideras más bien, tú hablabas un poco de la corporalidad como esta forma de resistencia, y yo me ponía a pensar justo que en muchas ocasiones pensar la desaparición es pensarle justo como la no presencia. Entonces, ¿consideras tú, por ejemplo, que la memoria se configura justo como una espaciotemporalidad que recupera o que niega justo la desaparición forzada? Es decir, la memoria, digamos, la recuperación histórica de esos eventos funciona como digamos, una resistencia a esta desaparición, a esta tecnología política. Mi siguiente pregunta es para Fernanda Chávez. Me pareció muy interesante la idea sobre la seguridad, ¿no? Y cómo prácticamente nace como un concepto como muerto o muy vinculado, digamos, con el propio nacimiento de la economía mundo capitalista y su consolidación. Yo quisiera preguntar, porque al final dejas justo como la reflexión de que la seguridad, desde el punto de vista, digamos, original, muy vinculada con el Estado Nacional, no funciona, porque está justo como muy vinculada con la fractura entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y que posteriormente, en los 90s, con el surgimiento de la seguridad ambiental, esto tampoco funciona como una forma, como digamos, de negar el propio sistema, ni la fractura que existió. Entonces, yo te preguntaría si en realidad, o sea, ¿de dónde partir? ¿De dónde, digamos, están las alternativas? Porque justo digamos, el análisis parte mucho como de, estamos en una situación muy, muy terrible, ¿qué hacer? Es decir, partir solamente de una como postura muy posmoderna, como de solamente redefinir el concepto, o partir justo de la experiencia empírica y decir como, es que no, hay formas diferentes de entender la seguridad, ¿no? Esa es mi pregunta. No sé si hay alguien más. ¿De qué lado? Vamos acá porque aquí está sonando. Bueno. Perdón, robé el micrófono. Hola, pues muchas felicidades nuevamente, reitero estas felicitaciones, es un privilegio estar aquí presente y haber escuchado unas ponencias tan inteligentes y tan brillantes. Creo que no fue gratuito el orden en el que fueron organizadas las ponencias, ya que las primeras 4 nos hablan sobre un proceso de resistencia, ¿no? Y al final la última me generó muchas dudas, pero voy precisamente a decir nada más una, no se rían. Para Marcos, ¿cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos para poder resistir frente a la competencia por la acumulación o por el extractivismo de nuestros mares, ¿no? Teniendo en cuenta que es muy complicado, como ya lo mencionaron las primeras 4 ponencias, la resistencia frente a todos los riesgos y a todos los retos que nos enfrentamos en el plano terrestre. Ahora, ¿cuáles son precisamente las nuevas formas en las que vamos a tratar de enfrentar estos nuevos retos que nos enfrenta nuestro activismo a nivel marino? Ya, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es un gusto siempre escuchar como la perspectiva de los estudiantes, finalmente, porque la construcción que ustedes realizan es muy, muy interesante, muy novedosa, es muy fresca, a pesar de que hay profesores más jóvenes, en realidad es que su frescura se siente mucho más en términos de lo que se va construyendo. Y entonces, o sea, creo que eso vale mucho la pena rescatarlo, celebrar, digamos, el espacio que ustedes están de alguna manera aprovechando. Y yo quisiera hacerles 2 preguntas. Una creo que es compartida, sobre todo para el caso de Darién, para el caso de la situación en términos de la Amazonia, para la situación en términos de la minería marina. Una parte que siempre como que surge en el cuestionamiento es cómo vamos a involucrarnos, sobre todo en la toma de alternativas y soluciones, no solo desde el enfoque en términos de los casos de estudio, aquella romantización que a veces llegamos a hacer sobre la defensa territorial de las condiciones,
sino también en su ejercicio profesional que van a desarrollar como internacionalistas, hasta qué punto se puede de alguna manera incidir en esos procesos, porque sin negar, digamos, la importancia de todas estas alternativas sociales construidas desde una posición de abajo, de a la izquierda, de condiciones que evidentemente transforman en una condición sustancial, lo cierto es que nos enfrentamos ante un sistema, una estructura, un Estado que de alguna manera también me parece hay que disputar. Y entonces, ¿cuál es su perspectiva en términos de lo que van a hacer como parte de su ejercicio profesional? ¿Hacia dónde quieren dirigir esto? Sobre todo como una condición activa, no en términos solo personales, sino la investigación que proponga hacia las partes, digamos, medulares propias del entendimiento estructural. Y la otra para Bruno, porque la verdad creo que justo, o sea, hablar de desaparición forzada en mucho tiempo lo hemos visto, es una cuestión que a este país le duele y es una cuestión importante de lo que significa el proceso justamente de la descomposición social y una estructura que ha venido desde los últimos años. La pregunta es sobre todo cómo hacer o cómo exigir no solo la justicia en torno del Estado, sino cómo aplicar las condiciones, porque normativa es fundamental y como bien dices, o sea, hay una condición en términos de que el Estado lo reproduce, pero también debe ser el Estado entonces quien tenga que reformular ciertas condiciones o si es imposible y entonces hacia dónde le hacemos, ¿ok? Bueno, yo creo que podríamos cerrar esta ronda porque creo que ya son varias. También de redes nos llega por acá, para Marcos, que si estás informado de las medidas o estrategias que han tomado algunos grupos ambientalistas como Greenpeace, y si es así, si han tenido algún éxito. Entonces, si les parece bien, podemos hacer nuevamente pasar la voz, perdón a quienes ya no pude dar la palabra, pasar la voz nuevamente en orden de aparición. Sí, pues muchas gracias. Contestando primero a la pregunta que nos hacía aquí el profesor Irving, sobre qué tanto se reta a la hegemonía a partir de estas representaciones de resistencia, me parece que si bien, o sea, no es que estas representaciones por sí solas van a hacer que las representaciones del Estado y las representaciones que genera Estados Unidos se desmantelen y desaparezcan, es esencial en un primer paso a partir de lo que decía anteriormente del reconocimiento de que estas poblaciones existen y están resistiendo y tienen intereses y exigencias que son contrarias y que son alternas a las que tiene el Estado de Panamá y a las que tiene Estados Unidos. También pensar en cómo pues es un primer paso para romper esta idea de que son estas formas únicas, especialmente a partir de reconocer que entonces son estas tecnologías y que estas tecnologías y estas herramientas no deben de operar únicamente para los intereses y para el proyecto del Estado, ¿no? Sino que también pueden ser utilizados, también pueden ser entendidos de formas alternas, de formas otras que no son capitalistas, que no degradan la vida, que luchan justamente a partir de la reproducción de condiciones de dignidad. Entonces me parece que si bien por sí solas no van a romper con toda esta hegemonía, es en el compartirlas, como lo hace la comunidad indígena Huaunán con las otras comunidades y el ir haciendo estos avances que permite que permite generar una contraposición a la imposición de estos otros proyectos, a la toma de decisiones por encima de las comunidades, lo que genera realmente un cambio, lo que va generando que estas comunidades puedan tener una mayor consolidación en su resistencia y en la defensa de sus vidas, de sus culturas, del bosque. Y sobre la pregunta que nos hacía acá el profesor Chimal, sobre cómo nos involucramos, pues me parece sumamente importante, ¿no? Notar que pues sí estamos en una posición de privilegio investigando estas situaciones, investigando estos casos de estudio, y que me parece que muchas veces como internacionalistas y en muchas otras disciplinas nos quedamos solamente estudiando las cosas y no interiorizamos lo que estudiamos, nos quedamos con estos bonitos discursos de colonialidad y de como protección al medio ambiente y todas estas situaciones. Creo que es importante interiorizarlos, ¿no? Y practicarlos como algo cotidiano, generar resistencias cotidianas, informarnos y compartir estas visiones más allá de solamente en las ponencias, sino que en nuestro habituar diario, me parece sumamente importante para que la academia no se vuelva solamente una cámara de eco y generar también propuestas que podamos compartir y gestionar, no de forma individual, no de forma unilateral y jerárquica a partir de las instituciones
instituciones, sino a partir de estructuras colectivas, estructuras comunitarias, estructuras de resistencia que rompan con estas jerarquizaciones, ¿no? En las cuales realmente podamos tomar tomar decisiones de formas democráticas, tomando en cuenta la pluralidad de visiones que no es solo la academia, ¿no? Entonces me parece importante pues romper con esta burbuja de la academia que tenemos muchas veces y no quedarnos solamente en estos espacios. Y yo, bueno, dudo responder las preguntas que se me hicieron, entonces solo voy a aportar elementos que pueden ir dando luz a las preguntas para futuras investigaciones. Pero agradezco mucho las preguntas porque parte importante de la investigación creo es dialogar con otras personas y que cuestionen lo que en algún momento tenemos muy claro o muy fijo, como la estructura analítica y que intentamos describir a partir de ejemplos, pero que pues a partir del diálogo se van criticando y construyendo otros análisis posibles y se van complejizando nuestras investigaciones. Bueno, sobre el cuestionamiento de cómo coexiste la desaparición estatal, la desaparición ejercida por fuerzas del Estado y la imagen que se intenta construir particularmente en este gobierno, pero históricamente en México de las Fuerzas Armadas, pues me parece que se gestiona con una contradicción de convivencia, de coerción y consenso, de construcción de determinadas corporalidades y espacialidades como rebeldes que deben o pueden ser violentadas y que se posibilita la intervención en esos territorios bien específicos, en territorios bien estratégicos, y que en otras espacialidades y hacia otras corporalidades, pues las Fuerzas Armadas sí tienen otra construcción de imagen y que se vinculan con otras acciones, ¿no? Cómo entender que en determinados territorios las Fuerzas Armadas justo se vinculen con el disciplinamiento y que en otros solamente como de asistencia o como de coordinación de otro tipo de estrategias que no son violentas, ¿no? Y creo que además otro elemento que puede ayudar a comprender esta vinculación, esta contradicción, es la relación que hoy existen con las redes del narcotráfico. Las empresas, no solamente las empresas extractivistas, principalmente en México, no solamente hoy se valen de la fuerza del Estado para disciplinar a los cuerpos, sino también de las redes del narcotráfico que operan en contra de quienes disputan el territorio, y entonces pues se hace una mezcla que favorece esta construcción de corporalidades resistentes y que justifica esta violencia, como que estaban determinados territorios o determinadas subjetividades están envueltas en redes de violencia y que su existencia o su desaparición, su muerte incluso, pues es válida o es correcta en determinados espacios y en otros no, sumado a la existencia de las redes del narcotráfico. Y bueno, voy a vincular las últimas preguntas sobre la desaparición como no presencia y la memoria y cómo nos involucramos a partir de la investigación, porque pues me parece importante, justo como resaltaba Mariana, desde no colocarnos en una posición de superioridad académica, de decir qué sí es resistencia y qué no es resistencia, pero me parece que la memoria y la recuperación histórica es necesaria cuando analizamos este tipo de procesos. Esto que decía el maestro Chimal de que pues la desaparición le duele a México y le sigue doliendo porque sigue pasando, la recuperación es necesario para empezar a construir otras formas de organización. La investigación que apunte a lo medular, yo vinculaba la violencia con el neoliberalismo, con la estatalidad, con las redes del narcotráfico, y entonces, pues, no, mi respuesta sería que la reformulación de las condiciones de estatalidad no es el camino, pero pues es muy arriesgado, ¿no? Es ir justo al otro extremo del que estamos aquí, pero pues definitivamente las soluciones dentro de los marcos liberales e institucionales son necesarias hoy para quienes la vida depende hoy de la resistencia que están ejerciendo, pero me parece importante no perder de vista el panorama, que es justo la red de vinculación entre el narcotráfico, el Estado, la violencia y el neoliberalismo, lo que nos ha conducido a las condiciones de violencia en las que existimos. Y sí, resistir a eso cambiando lo institucional, lo estatal, pero no perder de vista el panorama, que son justo estas estructuras las que posibilitan que la violencia exista hoy en día, ¿no? Gracias. Gracias por sus preguntas, que creo que puedo empezar con la del maestro Irving sobre el panorama actual en la Amazonía. En general en la Amazonía es muy complicado como hablar de un solo panorama porque, como lo dije al inicio, compone muchos
muchos espacios y sobre todo desde esta división arbitraria estatal, como que mencionar cada uno es muy complicado. En cuanto a la Amazonía brasileña, que fue a la que más me referí, creo que sigue entrando en esta visión de el gobierno progresista, de precisamente como si las personas ya están explotando los recursos, pues mejor los explotamos nosotros para que precisamente las ganancias se queden para el pueblo. Y creo que como entender ese panorama es bien importante para resolver la pregunta de las alternativas, ¿no? Porque normalmente cuando sobre todo se aborda el tema de críticas a la seguridad, se pregunta, bueno, entonces que ya no pedimos seguridad, ya no ocupamos la seguridad, ¿qué vamos a hacer sin la seguridad, no? Y es bien complicado justamente porque se piensa desde una escala como fija y global, ¿no? Que solamente se piensa que si no se hace un cambio global profundo en el momento, no van a servir los otros cambios. Y creo que justo es importante transformar esa visión porque precisamente nos va a permitir como ver otras alternativas que no necesariamente tiene que ser una, no necesariamente tenemos que regresar a este paradigma dualista de que solamente hay una solución y un problema, ¿no? Entonces creo que es importante transitar a eso y transformar las formas en las que se entiende este estado de bienestar, este estado libre de amenazas. Y creo que eso también me permite resolver la pregunta de cómo nos involucramos en estas alternativas, porque estoy bien de acuerdo en esta idea de la romantización de las resistencias y de pensar que, así como pensamos cuando hablamos de seguridad, que la seguridad de las élites que la plantean es igual a la seguridad que van a tener estos pueblos, lo planteamos al revés, ¿no? Como la resistencia de este pueblo se tiene que aplicar exactamente igual a un contexto totalmente diferente como es una ciudad, una escuela, un país como México. Entonces, por eso creo que es importante, primero, como entender esta división y cuestionarla para justamente partir desde nuestros contextos, sí, visualizando y siendo un eco en estas resistencias y tomando lo que nos sirva en cuanto a nuestros contextos, pero buscar por ahí como dentro de esos mismos contextos las formas de hacer resistencia. No, es imposible hacerlas desde una escala global, pero de una manera transescalar creo que sería como bien importante pensarlo. Y ya no tengo una alternativa en este momento, pero creo que es algo que justamente nos permite reflexionarlas y para futuros trabajos plantearlas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Rapidísimo nada más para dar respuesta a la pregunta del maestro Irving sobre la potencialidad y oportunidades para la justicia climática. Creo que mucho se relaciona nuevamente con lo que han dicho mis compañeros, esta cuestión de desapariciones, de también desplazados climáticos, incluso cuestiones de seguridad. Creo que se necesita llevarlo mucho también hacia el tema de crisis climática, cambio climático. Entonces, para dar respuesta, me gustaría partir como del principio de reconocimiento. Creo que para instaurar un poco la justicia climática en todos estos marcos normativos y legislativos a nivel nacional, internacional, pero también a escala local, regional, es importante reconocer los efectos diferenciados del cambio climático. Incluso en México, a nosotros nos queda muy claro que no es igual para todos y que no tiene las mismas implicaciones en diferentes momentos de ya sea un año o alguna temporalidad específica. Entonces, en ese sentido también es necesario reconocer las perspectivas originarias y más aún de género, porque esto nos lleva a dar atención a las necesidades locales y a las necesidades que cada vez se van incrementando con el paso del tiempo. No es la misma situación climática que tenemos hoy en día, la que teníamos hace 20 años. Y un poco sumándome a esta reflexión que hacían mis compañeros sobre cómo sumarse a esta respuesta, a estas resistencias, más que nada, primero llamar las cosas como por su nombre y también reconocer que no siempre tenemos la verdad absoluta o las soluciones bajo nuestra manga. Siempre es una cuestión de seguir preguntando, de seguir socializando, de seguir creando conciencia en todos los ámbitos. Gracias. Pues bueno,
para responder a la pregunta del maestro Irving, pues sí, es que obvio que todas las potencias están buscando pues justo esto de de esos minerales. Y en el caso de Estados Unidos, en la competencia, pues en Estados Unidos-China, pues lo vemos de que China está intentando entrar a nuevos mercados. Tal es el caso de que actualmente cuando las potencias europeas están saliendo de sus ex colonias en África, pues está entrando pues China o Rusia. Igualmente, pues podemos ver cuál es el interés de estas potencias, igual en América Latina, cuando se supone que es una región asegurada por los intereses de Estados Unidos, pues estamos viendo que claramente, pues sí, como estos espacios que están quedando libres, pues están siendo aprovechados por estas nuevas potencias. Entonces, pues, si esto pasa en las partes continentales, ¿qué no nos esperan? Las partes marinas que, pues, no hay nada, no hay ni quien se dé cuenta. Para responder la pregunta, pues, de Facebook, pues sí, es muy importante lo que está haciendo Greenpeace, pero pues aquí está una situación muy importante que es, pues no todas las organizaciones pueden tener lanchas que vayan muy lejos a la mitad del Océano Pacífico para detener esa situación. Entonces, pues hasta ese cierto punto, pues las acciones que están llevando Greenpeace, todas las demás organizaciones civiles, pues eran muy limitadas, porque pues en algún momento el combustible se les va a acabar o va a pasar algo que impida que se queden ahí todo el día vigilando, haciendo pues impidiendo que estas acciones sucedan. Pero en el momento que pues pues quede libre, pues lo van a hacer, porque tienen todo lo necesario, tienen la tecnología, los recursos. O sea, no hay forma de que actualmente considero que no hay forma que alguien pueda detenerlo en esta medida. Y la pregunta que comentaba Sofi, de cómo, pues, como población, cómo nos involucramos en esto, pues es muy fácil la respuesta. Todos tenemos un celular en la mano. Todos estamos haciendo uso de estos recursos que actualmente están siendo acotados en tierra, que estamos teniendo que irlos a buscar al mar. Entonces, pues, hasta cierto punto, no es como de, ay, tú tienes la culpa, o sea, no tenemos la culpa de estas cosas, pero sí hasta cierto punto, pues, los niveles de consumo a los que nos han estado orillando, pues hace que sí seamos como parte, no como lo clave, no seamos como el punto detonante, pero sí nos involucra. Y sobre la pregunta del compañero de atrás, pues sí, justo está muy limitado esas como resistencias que podemos tener. En México sí hay una resistencia. Como les comentaba, en México sí hay un proyecto de minería marina, lo aprobaron en 2015, está en Baja California. Y como pues obviamente no había legislación y nada, lo aprobaron con con la ley minera, pues no hubo, como dijeron, no está regulado, pues sí pasa, no pasa nada. Pero actualmente esa zona pues es zona pesquera, entonces los pescadores están como haciendo resistencia de impedir que justo como están con zonas costeras, pues sí como una resistencia como muy a la vista, que los barcos de los pescadores están yendo a impedir que esas máquinas regresen al mar y todo, pero pues hasta cierto punto, como les menciono, una embarcación muy pequeña no le va a hacer frente a pues un monstruo que es un barco que tiene capacidad para cargar muchos robots que van al fondo del mar. Bueno, pues sí, aplauso. Ahora sí, ya que... Bueno, pues agradezco muchísimo a las y los ponentes. Me uno a las felicitaciones porque de verdad creo que no solo esta mesa, sino el encuentro nos recuerda lo fresco, lo innovador que de pronto son los temas que ustedes traen a estas mesas. Entonces, espero que hayan disfrutado el evento, espero que lo aprovechen y espero que les signifique también para su vida profesional y también para el cierre de sus propios estudios, ¿no? Recuerden, estas son investigaciones en curso, ¿no? Seguramente a partir de aquí tendrá el potencial necesario para que hagan un trabajo de titulación, para terminar su carrera de la mejor manera y encontrarse en el examen profesional, ¿no? Que ese es su futuro próximo. Entonces, quiero agradecerles a las y los ponentes que estuvieron aquí en esta mesa, pero también quiero agradecer a las y los asistentes, ¿no? Quiero agradecer a los familiares, quiero agradecer a las y los amigos, quiero agradecer a las y los profesores que estuvieron por acá y, por supuesto, aprovechar para agradecer a las y los asesores que colaboraron en las ponencias de esta mesa. Fernando Tejada, Fernanda Uribe, Maritza Islas, Ernesto Cano y César Diego Chimal por la participación como asesores. Y pues nada más invitarles a todas y a todos a la próxima mesa del encuentro, que será hoy a las 17 horas con el tema géneros y movimientos disidentes. Muchas gracias y que tengan y las constancias, por supuesto, para que nuevamente demos un aplauso a Mariana Yáñez García, por favor. Bruno Garduño Guerrero. María Fernanda Chávez Aguilar. Andrea Calva Torres.
y Marcos Miguel López García.